Hola, soy Marcelo Alegre, soy el titular de Cátedra de Teoría General del Derecho de la Facultad. Y en los próximos minutos lo que me propongo hacer es referirme al problema de la objeción de conciencia en relación a la práctica del aborto legal. Estoy compartiéndoles en la pantalla un trabajo que escribí hace unos años sobre este tema, que voy a tratar de sintetizar en unos pocos minutos. Hay en los últimos años un revivir de la práctica de la objeción de conciencia en distintas áreas, desde médicos que se niegan a atender a policías heridos porque los acusaban de represores en Tailandia. En Argentina algunos defensores públicos se niegan a defender por razones de conciencia acusados de violaciones masivas de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay un campo en el que se está haciendo un especial uso de la objeción de conciencia, que es la salud sexual y reproductiva en la Argentina y en todo el mundo. Farmacéuticos que se niegan a vender anticonceptivos o anticoncepción de emergencia, médicos que se niegan a dar información o practicar abortos, etcétera, etcétera. Un caso extremo fue el de una chica entrerriana en el año 2007, menor de edad, discapacitada mental, violada, es decir, tenía todas las causales juntas que justificaban un aborto legal, y con un fallo de la Corte de su provincia incluso a favor, no pudo encontrar en toda la provincia de Entre Ríos quien le llevara a cabo el aborto al que tenía derecho. El ministro de Salud la tuvo que trasladar a otra provincia para que se pudiera practicar el aborto. Entonces, este es el tema. Y quiero como comenzar distinguiendo entre la objeción de conciencia tradicional y este tipo de objeción que se da en relación al aborto. Tradicionalmente, el derecho a la objeción de conciencia, que consiste en el derecho a que a uno no lo obliguen a realizar acciones que contrarían nuestras convicciones más profundas, y cuando esa exhibición no produce daño a terceros. ¿Verdad? Este derecho emana de la Constitución Nacional, de la libertad de culto y de conciencia, artículo 14, la defensa de las acciones que no perjudican a terceros del artículo 19, etcétera, etcétera. Y en nuestro país, en el caso del servicio militar obligatorio, pese a que durante la dictadura militar se negaba absolutamente el derecho a la objeción, en el caso en 1989, en el caso Portillo, la Corte Suprema de la Democracia falló a favor del objetor de conciencia. Y con afirmaciones que son muy importantes y que guían de alguna forma el alcance de este derecho a la objeción. Primero, que no alcanza con decir que todos los derechos son relativos, que la libertad de conciencia la tienen no solo quienes son religiosos, sino también por motivos no religiosos. Que hay que distinguir cuando hay una colisión entre derechos, y el caso más frecuente cuando se dan los problemas de objeción, que es que producen un conflicto entre un derecho y una obligación legal o algún tipo de principio vinculado a valores sociales agregados como el bien común o la seguridad general. ¿No? Tomarse seriamente los derechos implica hacer prevalecer el derecho del objetor, ¿verdad? Las creencias del objetor deben ser sinceras y realmente tiene que haber un conflicto entre esas creencias y la obligación que el objetor impugna. En este fallo, sin embargo, la Corte
le ordena a Portillo que tiene que llevar a cabo el servicio militar sin el empleo de armas. Pero no es que obtiene un pase libre, ¿verdad? Y de hecho, en las guerras muchas veces los objetores corren el mismo riesgo que el resto de los soldados, aunque no usen armas, ¿verdad? Pues acá hay unos criterios importantes que Portillo nos deja. El derecho a la libertad de conciencia es un derecho, no puede subordinarse a meras consideraciones de conveniencia o utilidad, excede la libertad de cultos, alcanza las convicciones éticas aunque no sean religiosas, la objeción debe ser sincera, merece tutela más allá de que su titular sostenga una creencia minoritaria, y merece protección en aquellos casos en que no conlleva un peligro grave o inminente a los intereses que protege el Estado. Y siempre que sea posible, se debe buscar conciliar el cumplimiento de los deberes con el respeto al objetor. La nueva ley de servicio militar obligatorio que terminó con la conscripción regula la objeción de conciencia en ese término. Ahora, la nueva objeción en relación a los derechos sexuales y reproductivos, tiene características diferentes y que incluso nos hacen pensar si no es incorrecto llamar objeción a alguna de esas conductas, ¿sí? Casi la mitad de los profesionales están dispuestos a llevarlo a cabo, según una investigación del CEDES. Más de un 30% se opone a dar información sobre anticonceptivos femeninos. Aunque hay algunas leyes que regulan la objeción de conciencia, en muchos casos queda sin una regulación clara, y eso genera problemas de colisiones con los derechos de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores relevantes de esta nueva objeción de conciencia? Primero, que la conducta del objetor está fundada en razones que impugnan moralmente ciertas políticas públicas. En los casos tradicionales, por ejemplo, un chico que en la escuela no quiere ponerse de pie cuando se toca el himno, no quiere reverenciar la bandera, no implica una impugnación de tipo política, simplemente la persona busca como una especie de burbuja de excepción, que no se le aplique esa obligación a esa persona, pero no va más allá, ¿no? En el caso de la objeción en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo que se busca, insisto, no es una conducta individual, íntima, sino que se busca desbaratar una política pública. Se busca que sean tantos los objetores que no se puedan llevar a cabo los abortos legales. Y una gran diferencia es que esta nueva objeción afecta intereses fundamentales de terceros, ¿sí? Es decir, estamos hablando de derechos que las personas tienen a acceso a métodos anticonceptivos o a los abortos legales, que por estas conductas muchas veces se ven afectados esos derechos. ¿Quiénes sufren la afectación de derechos? Bueno, es un grupo doblemente desaventajado. Son las mujeres, que ya sufren montones de discriminaciones en las sociedades modernas, pero sobre todo son las mujeres en situación de pobreza las que se ven empujadas a abortos clandestinos que ponen en algunos casos en riesgo su salud. Por otra parte, las prestaciones de salud sexual están a cargo de profesionales. Y este es otro elemento importante, porque los profesionales actúan como beneficiarios de un monopolio regulado, ¿eh? Es decir, solo los médicos pueden hacer ciertas prácticas, solo los abogados pueden hacer ciertas prácticas. Entonces, la sociedad le da a los profesionales un monopolio sobre el ejercicio de una actividad, pero no es en beneficio del profesional, es en beneficio de la sociedad ese monopolio. Entonces, usar ese poder de manera arbitraria, negándole a ciertas personas el ejercicio de ciertos derechos, es como un abuso de esa confianza profesional, ¿verdad?
Por otra parte, el área de la salud es un área muy particular, donde la relación entre el profesional y los pacientes es en general asimétrica, muy jerárquica, entonces hay que tener especial cuidado allí en todo tipo de abuso de esa situación de disparidad de poder entre el médico y el paciente. Se da en un contexto la objeción en la Argentina de falta de acceso a esas prestaciones de derechos sexuales y reproductivos. Todavía no se cumple adecuadamente con las obligaciones de suministrar anticonceptivos o de llevar a cabo los abortos que la ley permite. Hay provincias que todavía no tienen protocolos donde se continúan dilatando o impidiendo estas prácticas. Entonces, todos estos elementos hace que la práctica de la objeción en este terreno tenga que recibir un escrutinio, un análisis mucho más cuidadoso y quizás restrictivo, ¿verdad? Y por último, tenemos una influencia indebida de la Iglesia Católica sobre la regulación de la vida civil en general. Entonces hay que entender que la objeción es una herramienta, sobre todo en materia de aborto, motorizada por la Iglesia Católica. Ahí hay varias encíclicas, pero una muy importante de 1995 de Juan Pablo II, se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en la que el Papa llama a una obligación grave y clara de todos los católicos de oponerse a las leyes sobre aborto a través de la objeción de conciencia. Como vemos, no es entonces la objeción una herramienta individual, íntima, para proteger la conciencia del objetor y dejar al mundo en paz, sino una herramienta de acción colectiva y coordinada para desbaratar una política pública. ¿Sí? Además que hay que decir que en general los objetores siempre fueron personas que estaban en minoría, personas impopulares, de religiones minoritarias, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, tratando de resistir una corriente, ¿verdad? En este caso, realmente la objeción es una herramienta de quienes tienen mucho poder en el sistema de salud, que son, digamos, los efectores más conservadores. No es una herramienta de protección de minorías desvalidas, es una herramienta de abuso de poder de personas que ya son muy poderosas. Acá es importante, en esta literatura se distingue de la objeción como una herramienta defensiva, como un escudo para proteger las convicciones, del uso de la convicción como una espada, que es lo que está pasando. Que ya no es para defender al objetor, sino para imponer una determinada visión del mundo a los demás. Bueno, este problema se puede ver a través de tres ópticas, quizás muchas más, pero yo seleccioné tres. Un modelo libertarista, liberal clásico, un modelo conciliador y el que yo llamo el modelo de la igualdad. En el modelo liberal más clásico se ve a la objeción como una elección más, como un acto más dentro de la libertad del individuo, que no tiene que tener ningún tipo de limitaciones. Esto tiene un grave problema. Como dije, no entiende que la relación médico-paciente es asimétrica, no entiende que el médico está, de hecho, beneficiándose de un monopolio legal. Y de alguna manera termina siendo indiferente a la enorme cantidad de daños que esta desigualdad crea. O sea, es una libertad falsa o meramente aparente, es la libertad de quien tiene poder de imponerle su visión del mundo a quien no tiene poder. El liberalismo genuinamente nunca ha defendido ese falso ideal. El segundo enfoque es
el enfoque más moderado, más conciliador, que busca de alguna manera darle a cada uno lo suyo, y ese enfoque lo único que le exige al médico o a la médica es la derivación del paciente, es decir, que el paciente pueda acceder a otro profesional que quiera llevar a cabo la prestación que la paciente necesita. Este enfoque es bastante atractivo y tiene puntos de contacto con el tercero, pero tiene el problema de que puede resultar injusto para ambas partes, porque el médico puede decir que él se niega a matar porque él considera que el aborto es un asesinato, y que también entonces tiene derecho a no, digamos, suministrar información sobre otro médico que esté dispuesto a asesinar, ¿verdad? Y también puede ser injusto con el paciente porque las derivaciones pueden llevar tiempo, si no están reguladas pueden significar un obstáculo muy importante para el acceso a la prestación. Entonces, simplemente con el deber de derivar parece no alcanzar. El tercer enfoque, digamos, busca restablecer un poco la idea de igualdad de las pacientes, reconoce el problema de la desigualdad de género que está detrás de las desigualdades sexuales y reproductivas, entiende que el acceso a la salud es un derecho básico, y lo que busca es minimizar instancias de opresión, instancias de que una persona le imponga sus visiones a otra, ¿sí? Defender esa igual libertad, ¿no? Entonces, la estrategia de la igualdad trata de proteger al objetor, pero al mismo tiempo trata de defender a quienes podrían verse afectados por la objeción, ¿sí? Entonces, arranca por entender que hay una responsabilidad profesional. El profesional no puede limitar sus obligaciones con la misma facilidad que un no profesional, porque para eso disfruta de ese monopolio. Es necesario garantizar un acceso universal a los servicios de salud como precondición para que se admita la objeción de conciencia. De manera que si hay mecanismos institucionalizados para que las mujeres puedan acceder a los abortos legales, entonces no hay ningún problema al mismo tiempo de garantizar, digamos, la integridad moral de los objetores. Pero lo que hay que romper es ese nexo entre la objeción y la falta de acceso. El hecho de que hoy la falta de acceso se explica en parte por este ejercicio abusivo, coordinado, colectivo de la objeción de conciencia. Es necesario que haya algún tipo de publicidad y escrutinio de las objeciones, algo así como un registro de objetores, y que haya un mínimo análisis, por ejemplo, a través de un panel que analice que la creencia ética sea sincera, que el profesional de la salud no está desconociendo información científica relevante, por ejemplo, y que se establezca que existiría un daño serio a la integridad moral del prestador si no se admitiera su derecho a objetar. También, entonces, en ese contexto es que también este enfoque cree en el deber de derivar, ¿sí? Pero una vez que se han cumplido todas las otras condiciones, ¿verdad? Creo que el Estado tiene derecho a contratar no objetores para poder cubrir los servicios, y solamente contratar objetores una vez que los servicios están garantizados suficientemente, y que no se debe admitir la objeción institucional. La objeción está vinculada a una cuestión de conciencia, y entonces solo las personas físicas deberían ser objetores. No se puede admitir que haya un hospital objetor, que haya una farmacia objetora, porque las entidades jurídicas o ideales no tienen esa conciencia. Esto lleva a una concepción más restrictiva de la objeción de conciencia, es decir, la objeción supeditada al acceso, garantizar prioritariamente el acceso a los derechos
al aborto legal y otras prestaciones de salud sexual y reproductiva, es la mejor manera de defender a los objetores, porque una vez que eso esté garantizado, no deberían haber problemas entonces para acomodar el interés de los objetores. Pero lo que no se puede permitir es que la objeción, la acción de los objetores o la omisión a través de la objeción implique la falta de acceso a derechos constitucionales. Por eso es importante entender que tal vez muchas de las acciones que hoy se llaman objeción de conciencia sean en realidad actos de desobediencia al derecho. Eso no quiere decir que tengan que estar naturalmente prohibidos, pero los actos de desobediencia tienen que estar sujetos a un control, por lo menos, de que no produzca daños a terceros. Por último, es importante entender que en el conflicto entre un profesional de la salud que se niega a dar información sobre anticoncepción o aborto o a llevar a cabo esas prácticas y la paciente que va al profesional a requerir esas prácticas, en ese conflicto la conciencia figura en los dos términos de la ecuación. Porque no es solo el médico el que pone en juego su conciencia cuando se opone a la práctica de aborto. La mujer también ha decidido, si ha decidido no llevar a término un embarazo, es algo que ha decidido ella con su conciencia. Por lo tanto, la conciencia de las mujeres tiene que también ser respetada. Si no, lo que estamos diciendo, el mensaje que estamos llevando, es que hay algunas conciencias que son más importantes que otras. Bueno, espero que ustedes puedan identificar las debilidades en mi razonamiento y poder determinar dónde es que estoy equivocado. En cualquier caso, mi intención ha sido enriquecer un poquito este tema, el conocimiento de este tema por parte de ustedes, para permitirles tomar una posición propia sobre esta problemática. Muchas gracias.